Y es momento de saludar al señor Carlos Carvalho Spalding. Él es economista con quien vamos a conversar acerca de la creación de fondos para la estabilización de precios de los combustibles, al menos esto que se da a conocer en la fecha que solamente espera sea aprobado finalmente por el Ejecutivo y esto ya se dé a conocer y sea aplicado. ¿Cómo está, señor Carlos? ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo, ¿eh? Igualmente, los agradecidos somos nosotros y de hecho que es un tema bastante sensible, un tema que ha sido motivo de debate en las últimas horas, inclusive en esta semana, muchos sectores que también se alzaron en contra de esto, otros que están a favor, los reclamos que todavía persisten, en fin, unos matices que se dieron justamente en torno a este tema. ¿Qué podemos deducir o al menos qué opinión le merece esto en atención también a una salida o una alternativa que hoy día busca el gobierno en lo que hace al ajuste del precio del combustible? Y bueno, Edgar, a ver, yo creo que todo esto, por lo menos yo lo veo como una improvisación eh, muy importante, digamos, ¿verdad? Y la improvisación del sistema político cuando se legislan cuestiones económicas, cuando se trata de implementar políticas públicas, suele tener efectos costosos y negativos en la economía y el bienestar de la población también, ¿verdad? ¿Y por qué digo improvisación? Bueno, porque primero era el fondo, ahora es un subsidio directo. Y la pregunta en realidad que hay que hacer ahí es, ¿cuál es el impacto de la medida? ¿De dónde sale la plata? ¿A quién beneficia? Yo no vi un solo número, ninguna evaluación de impacto, ningún análisis profundo. Y cuando aplicamos impuestos y subsidios, entre otras cosas, son medidas de política que buscan generar incentivos y redistribuir recursos. Por lo tanto, es un tema conceptual y analítico, se puede estar improvisando. Un fondo de estabilización a mí no me disgusta. Bien diseñado es una herramienta útil. Si está bien diseñado es un buen instrumento que se utiliza en varios países para estabilizar los mercados de commodities. Como tú sabes, los mercados de commodities son complejos, ahí operan shocks con frecuencia y la incertidumbre afecta la volatilidad de sus precios, digamos. Entonces, un fondo de estabilización se diseña para suavizar dicha volatilidad y permitir entonces alargar, digamos, el horizonte de las decisiones económicas. Lo importante cuando uno diseña un fondo es, en primer lugar, tener transparencia del fondeo, que este fondeo a su vez sea sostenible y que no tengamos que estar recurriendo frecuentemente a recursos del Tesoro. Es decir, que finalmente no sea una trampa por deficiencia de diseño, digamos. Ahora el mecanismo tiene que ser claro y autosuficiente, eso es muy importante. Y para eso debe existir una estimación clara de cuál es el precio a largo plazo o el precio de tendencia. Y entonces, cuando el precio internacional está por debajo de ese precio de tendencia o ese precio a largo plazo, se acumula y cuando está por encima se financia. Así funcionan los fondos en todos los países. Es decir, finalmente, en forma genérica, los fondos son un buen instrumento, pero tienen que estar bien diseñadas sus reglas, ¿verdad? Hay que finalmente el fondo no salió, sino la decisión final fue que Petropar baje el precio directamente de dos tipos de combustible, ¿verdad? El diésel tipo 3, creo que la Nafta 93, ¿verdad? Esa fue la decisión final. Eh, y bueno, eso yo creo que es complicado. En primer lugar, porque se introduce una distorsión muy fuerte en el mercado al subsidiar a usuarios de un solo emblema que representan apenas el 14% del mercado, son 228 estaciones y no existen estaciones en todos los distritos. Esto es dumping, o sea, es cobrar un precio por debajo del costo. No es correcto porque introduce una competencia desleal que termina afectando a los propios, inclusive a los propios usuarios a los que quiere beneficiar, digamos, al propio público objetivo de este subsidio. ¿Por qué? Pues genera congestión y genera exclusión porque no hay capacidad de llegar a todos. Vamos a tener horas de cola probablemente en las estaciones de Petropar para cargar combustible subsidiado. Y además,
es, además de ser una enorme distorsión desde el punto de vista de la competencia, también la pregunta ahí es, bueno, esto se tiene que cubrir con recursos del Tesoro, ¿verdad? Por lo tanto, se va a ampliar el ya enorme déficit fiscal que tenemos. Según escuché, es una solución de 2 meses y va a estar topeada al 30%. Entonces, el otro problema es que no es suficiente. O sea, ¿qué pasará cuando están cumplidos estos 2 meses, cuando las predicciones son que el precio internacional permanezca alto más allá de este tiempo? Y otro problema es que cuando hablamos del diseño, es que ojo de no estar finalmente financiando, subsidiando a sectores que no necesitan en detrimento de otros que con certeza tienen mayores necesidades. Digamos, va a haber probablemente un subsidio cruzado allí de gente que a lo mejor necesita más que los que van a ser objeto del subsidio. Y esta decisión de subsidiar, digamos, por este tiempo el precio de un emblema, lo que va a obligar a Hacienda a ser mucho más duro probablemente con el plan financiero, porque el problema fiscal es para este año, o sea, nosotros tenemos este año un déficit que probablemente va a terminar por encima de la meta, y no para cuando se le antoje a Putin terminar con el conflicto. Y por lo tanto, recién ahí se va a poder empezar a cobrar una mayor base imponible del ICC cuando bajen los precios. Pero probablemente el timing no sea el correcto para calzar con las necesidades fiscales, digamos. Entonces, es un problema, una distorsión muy importante que está introduciendo. Es una improvisación para mi gusto. Carlos, destaco dos términos que hay que tener en cuenta en medio de este escenario de por sí ya complicado, en donde estamos en un proceso de recuperación económica y lo que mencionaba justamente, en donde hoy día tal vez se trata de utilizar todas las herramientas para lograr un equilibrio tanto en el paquete de medidas para lograr avanzar en lo que hace la política fiscal y también la política monetaria. Hace días nada más hablamos del ajuste de tasa de política monetaria del Banco Central y finalmente de nada sirve cuando hablamos nuevamente del otro lado en lo que hace al gasto, principalmente cuando hablamos de en lo que hace a las políticas públicas y finalmente en esto que tiene incidencia principalmente. Ahora bien, cuando hablamos de la injerencia que pueda tener hoy día este tipo de acciones, una medida de salvataje, cuando hablamos del mercado que sabemos en nuestro país está regulado por la oferta y la demanda, ¿a qué nos exponemos de aquí a un futuro próximo? Porque no se descarta de que este tipo de medidas también genere reacciones de otros sectores que también podrían salir a solicitar lo mismo. No, claro, ese es el gran riesgo, digamos, ¿verdad? O sea, a ver, nosotros, digo nosotros, como me refiero al país, digamos, o a los policy makers en su momento, a los hacedores de política tomaron la decisión de que este sea un mercado regulado donde opera la competencia. Petropar es un emblema más que opera dentro de ese esquema de competencia. Entonces, introducir un proceso de dumping ahí, es decir, obligar a Petropar a que tenga precios por debajo de los costos es una distorsión que se introduce demasiado importante. O sea, si nosotros estuviéramos hablando básicamente de comercio internacional, probablemente ya tendríamos ahora una demanda a la Organización Mundial de Comercio, digamos, ¿verdad? Porque es una práctica desleal, digamos, ¿verdad? De competencia desleal. Entonces, ese es un problema porque de alguna manera, si fuera un mercado regulado, probablemente ahí tendríamos algunas otras alternativas, pero este es un mercado desregulado, esa fue la decisión que se tomó. Entonces, yo creo que sin duda esto habilita a que otros sectores también soliciten esta cuestión, digamos, ¿verdad? Ahora, yo creo que lo importante también ahí es lo que tú decías al final. Nosotros estamos en una situación fiscal compleja donde no hay márgenes para muchas cosas, digamos, ¿verdad? O sea, para nada, yo diría. Ya la meta del 3% está comprometida en un contexto donde ya el déficit fiscal terminó en 3,7% el año pasado y nosotros tenemos que garantizar, digamos, la convergencia hacia la ley de responsabilidad fiscal, el número de la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, en ese contexto, esto es un agujero más, digamos, ¿verdad? Está bien, alguien me puede decir, no supera los 20 billones de dólares, probablemente. Ahora, la pregunta ahí es igual, ¿de dónde van a salir los recursos? Porque
Supuestamente yo escuchaba que decían que, bueno, íbamos a devolver aumentando la base imponible de impuesto selectivo al consumo una vez que los precios bajen. Pero ¿cuándo van a bajar los precios? Probablemente no sea este año. Entonces, si no va a ser este año, la pregunta es, eh, ¿cómo vamos a generar los recursos adicionales? Que yo creo que ahí no tenemos mucho margen porque la situación de la recaudación está en una situación muy débil. ¿Y dónde vamos a bajar otros gastos? ¿Verdad? Yo suponía al principio que el presupuesto ya estaba bastante limpio y que ya no habían demasiados gastos superfluos. Entonces la pregunta, ¿a quién le vamos a sacar recursos para financiar, digamos, este subsidio? Hay muchas preguntas que yo creo que están sin responder. Y cuando se trata de políticas públicas y mucho más cuando se trata de subsidiar, digamos, a un sector de la sociedad más minoritario, las reglas tienen que estar muy claras, como decía al comienzo, y en este caso para mí por lo menos no lo están. Entonces, es una medida que me parece complicada. Y un dato no menor, lo que mencionabas, que esto afecta solamente al 14% del mercado, es decir, de que esto va a tener un impacto significativo en los usuarios, los consumidores, finalmente en atención también a de que se van a necesitar alternativas principalmente para el sector privado que hoy día ya ha adoptado medidas de colgar la manguera en las estaciones de servicio y que afirman de que esto es una competencia desleal y por ende también exigen una medida que se ajuste a sus necesidades. Y sí, como decíamos anteriormente, o sea, Petropar para mí, más que una empresa estatal, es un jugador más del mercado de combustibles, que tiene una participación además minoritaria en el mercado, porque hay otros emblemas, inclusive sumado a todos los emblemas privados, tienen 86% del mercado, Petropar tiene 14%, digamos. O sea, lo que deberíamos haber hecho, si el camino era la desregulación, lo que se debería haber hecho era convertir a Petropar en una empresa altamente eficiente, digamos, en el mercado, si queríamos que sea un actor positivo, digamos, que tire para abajo los precios, en vez de estar metiendo este tipo de distorsiones, lo que deberíamos haber trabajado, digamos, como política pública era hacerla altamente eficiente, más eficiente que inclusive los emblemas privados, y por lo tanto que vía la competencia favorezca, digamos, a una mayor caída en los precios. ¿No? Pero la realidad es que hoy lo que estamos enfrentando son precios de los insumos de combustibles caros en el mercado. Por lo tanto, es una cuestión de mercado, digamos. Está introduciendo este tipo de medidas, finalmente, yo creo que, como digo, no va a resolver el problema. El problema no es de 2 meses, es mucho más allá de 2 meses. ¿Y qué vamos a hacer después que pasen estos 2 meses? Ahora, no vamos a poder seguir financiando vía el fisco porque ya no hay recursos. De hecho, para financiar estos 2 meses yo creo que ya no hay recursos, o los recursos no deberían ser asignados ahí por lo menos. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahí? O sea, es una medida que no soluciona el problema de fondo, introduce distorsiones muy importantes desde el punto de vista de la competencia, del buen funcionamiento del mercado, y finalmente acaba afectando a toda la población porque, bueno, genera mayor necesidad de financiamiento en un presupuesto que ya está agotado por todos lados. Bueno, entonces, vamos a tener que pagar todos de alguna u otra forma. Eh, ese es el problema que yo le veo, ¿verdad? Un problema de improvisación. Como digo, no vi ningún análisis de impacto serio, digamos. Tal vez lo haya, pero yo no lo vi, por lo menos. No sé si tú lo viste en algún momento, pero pues yo creo que cuando se toman medidas de este tipo uno tiene que tener muy claro los incentivos que genera, los impactos que genera la población, a quién llegamos y a quién afectamos finalmente. Carlos, sin duda nos esperan unos meses bastante complicados porque finalmente esto va a tener un impacto significativo en la economía en sí, inclusive esto va a permear a todos los sectores y finalmente va a afectar la economía de bolsillo porque sabemos de que hoy día dentro de la estructura de costo el precio del combustible es un factor muy importante y es a esto a lo que nos enfrentaremos en los próximos meses. Sí, yo creo que la situación está complicada más allá de esta medida inclusive, ¿verdad? Yo creo que este año va a ser un año muy difícil, como lo decíamos en otras circunstancias,
las perspectivas para este año cambiaron muy rápidamente. Tenemos shocks por todos lados, ¿verdad? El conflicto Rusia-Ucrania, ya el shock climático que ya nos pegó por el lado del sector agrícola. Es decir, este va a ser un año muy difícil, ¿verdad? Vamos a tener ciclo político, tenemos una inflación importada de costos por un shock de oferta muy importante. O sea, a ver, a lo que voy simplemente es, ya el año es suficientemente difícil de por sí como para seguir haciéndolo más difícil tomando decisiones de política económica que finalmente no tienen fundamentos claros y que terminan distorsionando más la economía todavía. Ahora lo que hay que hacer acá es tratar de que la economía funcione bien, esté lo más cercano posible a sus equilibrios para cuando pasen estos shocks se recupere rápidamente. Si seguimos introduciendo distorsiones, vamos a hacer más complejo ese proceso de recuperación, digamos, de la economía una vez que se disipen, digamos, estos shocks y esta incertidumbre que ahora están operando en los mercados, ¿no? Carlos, por último, Eh, de no darse esta medida, ¿qué se tendría que haber hecho? ¿Aguantar a que pase todo esto? Mire, a mí el tema del fondo no me disgusta. El gran problema es que, el gran problema tenemos nosotros, digamos, acá en Paraguay, es que las decisiones no las tomamos cuando debemos tomarlo. Esta propuesta del fondo, yo creo que ya viene desde el 2012 y hay que tomarlas por lo general cuando las economías están en relativo equilibrio, están en un momento de normalidad. ¿Por qué? Porque lo que hay que dejar es que este fondo acumule los recursos, sea autosustentable. Cuando los precios internacionales están relativamente bajos o cercanos al precio de tendencia, ahí se van acumulando recursos para cuando ocurre este tipo de hechos. No lo hicimos de esa manera. Y bueno, ahora yo creo que cualquier decisión que tomemos es compleja. El gran problema que existe ahora, Edgar, yo creo que el gran problema que existe ahora es que no tenemos las condiciones presupuestarias para tomar decisiones de esta naturaleza subsidiaria, digamos. Ahora, yo creo que por lo tanto cualquier decisión que hubiéramos tomado en este momento probablemente iba a ser una decisión subóptima como esta que se está tomando, digamos. Ahora, esta es una mala decisión para mi gusto. Carlos, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por este análisis. Valoramos sobre todo también en atención a lo que esto significa para nuestra economía y desde ya agradecidos. Que tengas un buen día. Un placer, Edgar, cuando gustes, ¿eh? Estoy a disposición.